Muy buenos días, mis queridas alumnas y alumnos. Esta mañana, bienvenidos a este nuevo día, esta nueva semana de inicio de actividades en la semana 9. Estamos terminando ya nuestras actividades académicas del segundo bimestre. Esta semana estamos en nuestra última clase del curso de plan lector y el día miércoles de literatura. Vamos a colocar nuestros nombres y apellidos también en el chat de este Meet. Bienvenidos, bienvenidas, Anaí, Bexabé, Deyanira, Eika, Emanuel, Estefano, Fabio, José Diego, Leticia, Luciana, Maricielo, Rosalinda. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Y bien, queremos empezar esta mañana presentándote esta imagen que tú ves en la pantalla. La imagen del autor que vamos a estar tratando durante esta hora que tenemos. Vamos a conocerle un poquito más, vamos a tratar con él, conocerlo, porque es uno de los principales personajes de la literatura peruana de entrada del siglo XX. El señor Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es representante del posmodernismo en el Perú, corriente que ya lo estábamos estudiando la semana pasada. Hemos visto algunas cosas puntuales sobre este movimiento del Perú. Es un movimiento propio del Perú, el posmodernismo literario, que busca retornar a las cosas sencillas, a las cosas básicas de la vida. El posmodernismo es un movimiento que trata de rechazar todo lo ostentoso, todo lo maravilloso de la literatura y centrarse a través de un lenguaje popular, un lenguaje sencillo pero profundo, describir lo que nosotros diríamos nuestro mundo de vida. Y Abraham Valdelomar, como representante del posmodernismo, fue un poeta, un escritor que sin lugar a dudas comenzamos a darnos cuenta que su único interés en la literatura fue llevarnos a las tradiciones y a la cultura de su pueblo, de su ciudad y de todo lo que él vivió. Pero hay muchos datos importantes del gran Abraham Valdelomar Pinto que espero que esta mañana podamos conocerlo. Escritor del cuento El Caballero Carmelo, que es el cuento que vamos a estar viéndolo el día miércoles. Él se introduce en el mundo del cuento, el cuento peruano. Ese cuento que es tan corto, tan básico, pero que está lleno de muchos personajes arquetípicos, modelos de vida para hoy en día. Y esperamos, chicos, que esta mañana podamos conocer un poco sobre la vida y obra de este gran escritor llamado Abraham Valdelomar Pinto. Ahora, ustedes en Classroom tienen la sesión de clase en relación a este personaje. En relación a este personaje de la literatura. Vamos a conocer un poco sobre su vida, vamos a conocer un poquito sobre su tema productivo en la literatura, vamos a conocer un poquito sobre por qué es trascendente este autor para el posmodernismo en la literatura. Y obviamente, Abraham Valdelomar es considerado uno de los forjadores de la literatura peruana, junto a César Vallejo y junto a José María Arguedas. En realidad, se podría decir que aquí comienza lo que es la literatura contemporánea en el Perú. Una literatura que está dentro de la República, pero ya a entrada del siglo XX vamos a ver ya otra temática de la literatura. Y especialmente el mundo en la época contemporánea está entrando en otra fase de sus vidas, está entrando a otra fase de la historia. Es por esa razón de que Abraham Valdelomar, con otros grandes autores, son los iniciadores de la literatura peruana contemporánea en el Perú, ¿ok? Él, de alguna manera u otra, trata de forjar ya rechazando esos moldes literarios de Europa, esos moldes literarios que de alguna manera u otra, por muchos años, el Perú imitaba. Recuerden, por ejemplo, a José Santos Chocano con El Cantor de América. Él tenía, José Santos Chocano, un estilo modernista, pulcro de su lenguaje. El soneto es de origen italiano, por ejemplo, en la estructura poética que él escribía.
pero en Abraham Valdelomar ya vemos que se centra más en una literatura netamente peruana. ¿Ok? Él no solamente fue poeta, escritor, él fue un periodista, él también se involucró básicamente en poder expresar las ideas del momento junto con un grupo de provincianos, colegas, estudiantes, universitarios, que aquí se podría decir que comienza también la influencia de los universitarios, los personajes de la universidad. Muchos escritores nacen de las universidades importantes de la región o de Lima. Entonces, él con otro grupo de escritores, jóvenes especialmente, forman el grupo llamado el Grupo Colónida o llamado el Diario Colónida, como nosotros ya habíamos hablado la semana pasada, básicamente porque él se involucró básicamente en la política. Entonces, por esa razón es importante Abraham Valdelomar, porque fue aquel que fundó en el año 1916 la revista Colónida. Pocas veces en el Perú un escritor ha merecido como el calificativo de integral con el que define la crítica que se le da a Abraham Valdelomar. Él tiene una enorme coherencia ideológica que gobierna la totalidad de su obra como narrador, como poeta y periodista. Nunca ocultó su entusiasmo por las vanguardias, el vanguardismo que lo vamos a ver el tercer trimestre, y de alguna manera u otra él se revela y añora una vida más provinciana, una vida más rural, una vida en la cual trata de describir lo colorido de su localidad. Y es por esa razón que él escribe uno de los cuentos más hermosos de la literatura, y algunos se dicen que para niños, que es El Caballero Carmelo, una historia nacida en su Natalica, una historia nacida en esa ciudad en donde él creció, en donde vamos a ver que poco a poco cada región tiene sus costumbres, tienen sus culturas. Esto lo vamos a ver el día miércoles cuando tratemos la obra El Caballero Carmelo y otros cuentos también. Yo te invito a que puedas leer, por ejemplo, el poema Tristitia, que es otro de los poemas de César Vallejo. Quizás al final de poder ver, hoy ya vamos a ver un documental de la vida y obra de Abraham Valdelomar, y esperamos tu participación también a través del chat de este Meet, en donde tú vas a notar ciertos aspectos importantes de la vida y obra de Abraham Valdelomar. Importante que tú conozcas a este escritor. Importante porque de alguna manera u otra, a partir de aquí se puede decir que hay muchos escritores de renombre que necesitan ser estudiados con detalles, conocer un poco de su vida. Y luego de eso ya vamos a ver algo sobre El Caballero Carmelo, este cuento importante del señor Abraham Valdelomar. Al final de la sesión vamos a desarrollar quizás estas preguntas de análisis para que tú puedas responderlo, y aquí hay un fragmento del Caballero Carmelo. Entonces, chicos, esta mañana nos toca entonces un poquito observar y ver un poco sobre la vida y obra del gran Abraham Valdelomar. Y obviamente yo espero sus comentarios, sus participaciones. Te estoy enviando el link de referencia, si lo quieres ver a un lado. Y vas a colocar ahí en el chat de mí, luego de observar, luego de analizar este vídeo sobre Abraham Valdelomar, vas a colocar algunos datos del autor, de todo lo que podamos, observar. ¿Sí? Estamos estudiando la historia de la literatura peruana. Estamos dentro de la época del posmodernismo, en inicio del siglo XX, literatura contemporánea en el Perú. Vamos a ver entonces a Abraham Valdelomar. El Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. ¿Quién no ha oído esta frase atribuida a Abraham Valdelomar, el autor del Caballero Carmelo, libro que seguramente todos hemos leído en el colegio?
A pesar de su corta vida, vivió solamente 31 años, Valdelomar es imprescindible cuando hablamos de la literatura de nuestro país. Acompáñame a conocerlo. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Aquí tenemos ya un dato importante, ¿verdad? Un dato importante de la vida. Murió muy joven, a los 31 años de edad. Vivió tan poco y dejó tanto en el Perú. Y quizás una de las cosas que nos dejó fue su arte, su talento y sobre todo el hecho de saber de que él se involucró mucho con el país. Se involucró mucho con el país para que la cultura peruana se desarrolle, para que la cultura peruana crezca. Entonces, no es un autor cualquiera, es Abraham Valdelomar, y vamos a ver ahorita algunos puntos de su vida y vamos a apuntar también ahí en el chat del MIE la pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos rescatas de la vida y obra de Abraham Valdelomar según el documental que vamos a ver aquí? Estaba seguro de que iba a ocupar una posición muy importante en la literatura y por eso es que se entregaba en cuerpo y alma a sus actividades. Según Luis Alberto Sánchez, él es el primer escritor narrativo que va en busca de una identidad peruana, de las verdaderas características, personalidades, sabores, costumbres, y verterlas en una literatura sensible y convincente, ¿no? Alfredo Barrenechea me decía que una vez le preguntó al doctor Basadre quién era la persona más inteligente que había conocido. Y Basadre le contestó inmediatamente: Abraham Valdelomar. Pedro Abraham Valdelomar Pinto nació en Ica el 27 de abril de 1888. Fue hijo de Anfiloquio Valdelomar y Carolina Pinto. Su padre era agricultor y empleado de aduana. Su madre, ama de casa. Valdelomar nació en un hogar modesto en Ica en 1888. Se crió entre muchos hermanos, era un hombre muy de familia, muy amante de su terruño y de sus recuerdos. Tomó notas y esas las volcó en sus primeros cuentos y fue recreándolas y afinando su estilo, logrando cosas muy interesantes. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Tristitia. Me impresionó mucho que un día conversando, Pablo Neruda, a un grupo que estábamos con él aquí en Lima, nos dijo entero el soneto Tristitia, que se lo sabía de memoria. Curioso, ¿no? La persistente imagen de su infancia
reaparecerá una y otra vez en la obra literaria de Valdelomar. En 1892, su familia se traslada a Pisco. Su padre era empleado de aduana. La caleta de San Andrés de los Pescadores sería escenario del Caballero Carmelo. El pequeño Abraham tenía 4 años. Las experiencias de su infancia vinculada al mar y al campo influyeron decisivamente en su obra. Yo soy aldeano y me crié a orillas del mar, viendo mis infantiles ojos de cerca y permanentemente la naturaleza. No me eduqué en los libros, sino en el crepúsculo. Mi profesor de religión fue mi padre y lo fue después el firmamento. Mis maestros de estética fueron el paisaje y el mar. Mi libro de moral fue la Aldehuala de San Andrés de los Pescadores y mi única filosofía la que me enseñara el cementerio de mi pueblo. Yo dejé el pueblo amado de mi corazón a los 9 años. En 1899, la familia se traslada a Chincha, donde su padre trabaja para un estudio de abogados. Allí, Abraham concluyó sus estudios primarios en una escuela municipal. Yo era el 6º de mis hermanos. Nací algunos años después de la guerra. Mi padre no tenía trabajo y para buscarlo se había alejado a otros pueblos. Tendría yo 6 años y el mayor de mis hermanos 18. Y vivíamos en una casita donde el único objeto extraño a las paredes y a los techos, el único mueble, el único homenaje, era un ñorbo que se enredaba en el corral y a donde se reunían al amanecer para cantar los gorriones. En el año 1900, sus padres decidieron mandarlo a Lima para estudiar la secundaria. En el año 1900, Valdelomar viene a Lima y se matricula en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que no quedaba en el local que ocupa hoy, sino en la calle Chacarilla, en el barrio de Guadalupe, más o menos por donde queda hoy el ex Ministerio de Educación, hoy Poder Judicial, en la avenida Abancay. El Colegio Guadalupe tenía grandes maestros y recibía alumnos de todas las clases sociales y todos los rincones del país. En el Guadalupe, Valdelomar conoció a Manuel Bedoya y junto con él, en el año 1903, formó la revista La Idea Guadalupana. Súper precoces estos escolares. Las clases en el Guadalupe fueron fundamentales en la formación del adolescente iqueño. Después de terminar sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe, Valdelomar trabajó un tiempo como archivero en la Inspección Municipal de Educación de Chincha. Luego de este breve empleo, en el año 1905, se matriculó en la Escuela de Ingeniería y posteriormente en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que funcionaba justamente aquí, en la casona de San Marcos, donde estoy en este momento. Al final, por sus múltiples ocupaciones tuvo que abandonar los estudios y le pasó lo mismo cuando estuvo en Italia. Se matriculó en la Universidad de Roma, pero también la abandonó. Valdelomar se forjó prácticamente por sí solo, como un autodidacta, igual a un gran contemporáneo suyo, José Carlos Mariátegui. En 1906 empieza a trabajar como dibujante en las revistas Aplausos y Silbidos y Siluetas. Luego lo haría también en Monos y Monadas, Fray Cabezón, Actualidades, Cinema y algunas otras. Él comenzó como caricaturista, hacía caricaturas por muchos años en Monos y Monadas, esta revista emblemática de la República Aristocrática, donde estaba Yerobi y estaba Málaga Grenet, el gran caricaturista. Ahí comenzó haciendo caricaturas Valdelomar, también en otra revista, Actualidades, en Fray Cabezón.
Él creó una famosa serie que se llamaba Metamorfosis, donde empieza un perfil en negro de un personaje y se va transformando en un animalito. Y ese animalito es un poco la crítica a ese personaje. En este contexto, empieza a publicar sus primeros poemas en algunas revistas en las que trabajaba de caricaturista. Hacia 1909 ya mostraba su talento literario en diarios y revistas. Sus primeros cuentos aparecieron en 1910 en Variedades y Balnearios. Ese mismo año, reanuda sus interrumpidos estudios universitarios. Por otro lado, ante el peligro de un conflicto bélico con el Ecuador, se alista como soldado de reserva. A raíz de ello, empieza a escribir crónicas para el Diario de Lima, bajo el título de Con la Argelina al viento, que envía desde la Escuela Militar de Chorrillos. Dichas crónicas trataban sobre sus experiencias como soldado de reserva. La argelina es una especie de pañuelo en el gorro que llevan detrás los soldados que están en sitios calurosos, y va a las armas y entrena, y era oficial de reserva. También era un ferviente defensor de que se recuperen Tacna, Arica y Tarapacá. Eso lo catapulta, digamos, como figura central del periodismo, ¿no? Hay que recordar que es una época, la República Aristocrática, en la que se vive la consolidación del sistema de prensa en el Perú. En 1911 publica dos novelas cortas, La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos. Estos relatos fueron publicados por entregas en Ilustración Peruana y en Variedades, respectivamente. Con ello, su fama literaria empieza a consolidarse. Es una época muy rica por la gran cantidad y la calidad de las publicaciones periódicas. Muchas revistas, está ingresando por primera vez la cultura gráfica en todas sus posibilidades, fotografía, caricatura, dibujos. Crece el número de lectores, la prensa renueva el periodismo, en 1912 La Crónica, la revista Variedades, dirigida por Clemente Palma. Esta temprana obra, traducida en poemas, crónicas periodísticas y cuentos, está marcada por la influencia del modernismo y de don Manuel González Prada. Sus novelas cortas están influenciadas por el italiano Gabriele D'Annunzio. Y ahí Valdelomar renueva la crónica modernista. Es una crónica que emplea todos los recursos expresivos del modernismo, la plasticidad del lenguaje, la musicalidad de la frase, las frases breves y concisas e impactantes, un poco en la línea de Oscar Wilde, que era un gran, una figura que admiraba Valdelomar, también D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, un italiano. Y entonces en ese campo hay un aporte decisivo de Valdelomar. Él hace muchos reportajes, incluso inventa reportajes. En 1912 participó activamente en la campaña presidencial de Guillermo Billinghurst. El joven escritor se convierte en una especie de secretario privado y gran propagandista del candidato. Comienza a dar conferencias a favor de la candidatura de Billinghurst, quien resulta ganador.
y él fue un importante organizador de los jóvenes a la campaña de Billinghurst. También estuvo ahí su gran amigo Alfredo González Prada. Y una de las características importantes es que en esa campaña hubo mucha violencia, enfrentamientos en las calles, una cosa muy fuerte entre Billinghurst y los candidatos de la oligarquía. Billinghurst era un hombre recio, combativo, un patriota. Era un personaje muy ligado al pueblo. Valdelomar quiso ser la voz de este hombre y aparecían juntos en manifestaciones políticas. En calles y plazas públicas, Valdelomar pronunciaba hermosos discursos que despertaban un entusiasmo desbordante a favor de Billinghurst. Esto mostró una faceta distinta que a veces contradice esta fama de Valdelomar como amanerado o persona, de, entre comillas, poco viril, ¿no? Porque él era un líder callejero. Con Billinghurst hicieron barricadas, se enfrentaron a las tropas, en ese momento se llamaban los guairuros, que eran una especie de guerra republicana que disolvía manifestaciones. Sale a las calles, pistola en mano, como se ganaban las elecciones en esa época en muchas ocasiones, con manifestaciones populares. Además, Billinghurst encarna, digamos, por primera vez una ruptura con el orden aristocrático, en el sentido que busca el apoyo explícito de los obreros, ¿no?, de las masas populares. Y Valdelomar encaja perfecto en eso. Yo mismo, que me creía un apacible, he ido con la mayor sangre fría, revólver en mano, a atacar a la Junta Electoral, capitaneando a unos 700 hombres del pueblo. Por todo ello, a los 24 años, Valdelomar ya era considerado un inteligente escritor modernista, gran dibujante y conocedor de la historia. Como dice Luis Alberto Sánchez, cuando Valdelomar pasaba por el Jirón de la Unión, algunos se volvían para mirarlo. Tenía la voz aflautada, el ademán pomposo, fácil y amable risa, morena la tez, a pesar suyo, anchos tórax y caderas, desafiante la mirada, la imaginación prolífica. Pero a pesar de todo, no era más que un provinciano, y serlo significaba tener cerradas muchas puertas. Además, los Valdelomar tenían de mulatos. Inútil era buscar las simpatías de los Ribagüero o los Osma. En cambio, Billinghurst representaba la insurrección de la provincia, el alzamiento contra el señorío virreinal. Él, por un lado, digamos, expresa ese criollismo popular, y por otro lado toma distancia, hay mucho de pose, de espectáculo en Valdelomar, ¿no? A veces uno tiene que leerlo con cierto cuidado, porque le gustaba mucho escandalizar. Y para escandalizar se burlaba y despotricaba, a veces incluso de la cultura negra limeña, siendo él mismo un afrodescendiente. El gobierno de Billinghurst le otorgó la dirección del diario oficial El Peruano. También le asignaron un cargo diplomático en Italia. Antes de partir a Europa, a sus 25 años, el joven escritor sería protagonista de un duelo. Valdelomar protagonizó un duelo a sable, así como lo oyen. Tenía por entonces 25 años. ¿Cómo ocurrió la cosa? Alberto Ulloa Sotomayor, que era hijo del director del diario La Prensa, publicó en ese periódico un artículo sobre Valdelomar que él consideró difamatorio. Y entonces lo retó. La cita tuvo lugar a las 5 de la tarde en el Jardín Progreso, que quedaba más o menos por aquí, donde estoy en este momento, en la avenida Díez Canseco, en Miraflores. Siguiendo además las reglas aristocráticas del marqués de Cabriñana,
que tenía un manual de cómo debía ser el duelo entre caballeros, ¿no? Y Valdelomar exige que el duelo sea pues respetando esas normas y llega a tener unas heridas en el brazo producto de ese enfrentamiento. El enfrentamiento se realizó con todas las de la ley, con padrinos, reglas, todo. Se pactó el duelo a sable, con punta, filo y contrafilo, en asaltos de 3 minutos por 2 de descanso, hasta que uno de los duelistas quedara inutilizado. Cada uno estaba acompañado por su respectivo médico. Iban serios y pálidos, con el torso desnudo. Ulloa era alto, flaco, de piernas largas. Valdelomar, con poco más de mediana estatura, robusto, de piernas cortas, y arrogante, como lo describe Luis Alberto Sánchez. Dada la voz de ataque, Valdelomar atacó violentamente a su enemigo. Luego de algunos lances, Ulloa tenía un corte en el brazo derecho, Valdelomar una contusión en el ojo izquierdo, cuando de pronto la hoja del sable de Valdelomar se desprendió de su empuñadura y no pudo pelear más. No habían espadas de repuesto, así que no les quedó más alternativa a los duelistas que irse, acompañados de sus padrinos, hacia el centro de la ciudad. Años más tarde, Ulloa prologaría un libro de Valdelomar. Del odio al amor hay un paso. El 1 de julio de 1913 se embarcó con destino a Roma. Una vez más, tuvo que truncar sus estudios en San Marcos, pero viajó con la intención de retomarlos en Italia. Se matriculó en la Universidad de Roma para seguir estudios de Derecho, los que dejaría poco después. Desde esa ciudad, escribió para el diario La Nación de Lima sus Crónicas de Roma. En ese mismo diario, también publicó su obra más importante, El Caballero Carmelo. Con ese cuento, ganó un concurso literario convocado por el mismo diario La Nación. Era diciembre de 1913. El Caballero Carmelo se publica por primera vez en 1913, justo en la época en que él está en Roma, y por primera vez tenemos un cuento en el cual los recursos expresivos, estéticos, plásticos, musicales, eufónicos, son el centro del relato, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. El Caballero Carmelo probablemente es el libro más leído en los colegios de nuestro país. ¿Quién no recuerda vívidamente al Caballero Carmelo sacando fuerzas de donde no tenía para vencer al joven y arrogante gallo Ajiseco? Valdelomar nos narra en primera persona el sentir y el sufrir de este anciano gallo de pelea, conmoviéndonos independientemente de la edad que tengamos. También nos introduce al mundo provinciano y pueblerino de los pescadores de San Andrés, localidad cercana a su querido Pisco. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria.
que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. Hay cierta ingenuidad también. Algo que es interesante en Valdelomar es que es un protagonista. Él escribe siempre en primera persona y él es parte del paisaje y los personajes que nos describe. Quien ha asistido a una pelea de gallos sabe que es prácticamente imposible, mientras la ve, no trasladarse a ese maravilloso mundo planteado por Valdelomar y no recordar al caballero Carmelo, no sentirse identificado con él. Ese gallo peleó y venció, aunque le costara la vida. Sigan respondiendo entonces a la pregunta sobre la vida y obra de Abraham Valdelomar. Estamos viendo ya algunos aspectos de su vida, ya vamos a estar terminando. Todos participando, por favor, ahí en el chat del Meet. En 1914, Billinghurst fue derrocado por el coronel Óscar R. Benavides. Apenas recibió la noticia, Valdelomar renunció a su puesto diplomático. En una carta, le cuenta a su madre sus sensaciones tras la caída de Billinghurst. Ya te imaginarás el estado de ánimo en que me encuentro. Hace 2 días que no duermo y mis nervios solo me obedecen a ratos. La caída de mi queridísimo presidente, la ruina de ustedes y la mía con la precipitación con que se ha realizado y con la ignominiosa traición de Benavides me vuelven loco. Como comprenderás, lo primero que hice fue renunciar irrevocablemente a mi puesto, pues no cometeré la ignominia de servir al lado del que ha traicionado a mi amigo. De vuelta en la capital, sufrió una fugaz detención, acusado de conspirar contra el nuevo gobierno. En julio de 1914, publicó el cuento El vuelo de los cóndores en La Opinión Nacional. Y es de la niña que es trapecista y tiene su primer enamoramiento, así, ilusión de amor con una niña pequeña y el circo que se va y la magia del circo que se desaparece, ¿no?, de sus vidas. Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto y en el suyo la niña se lanzó mientras el bombo, detenida la música, producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo! ¡Qué dolorosa ansiedad! ¿Cuánto habría dado yo porque aquella niña rubia y triste no volase? El vuelo de los cóndores. Valdelomar trabajó como secretario personal de don José de la Riva Agüero y Osma. Bajo su influencia, escribió La Mariscala, biografía novelada de Francisca Zubiaga, esposa del presidente Gamarra. De esta obra luego haría una versión teatral, en colaboración con José Carlos Mariátegui. En octubre publica Los ojos de Judas, también en La Opinión Nacional. A partir de 1915, Valdelomar se dedica de lleno a la literatura y al periodismo. En junio de ese año comienza a publicar en el diario La Prensa, cuyas oficinas quedaban justamente aquí, en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, antes calle Baquíjano. Él publica poesías, cuentos, artículos periodísticos, ensayos literarios, en fin, perteneció sin duda a una generación de brillantes literatos, escritores, intelectuales vinculados al periodismo, como Leonidas Yerovi, que era un poquito mayor que él, y el propio José Carlos Mariátegui. Ellos forjaron sin duda
una época de oro para el periodismo peruano en el siglo XX. Muy bien, chicos. Ahí hemos podido observar un poco la interesante vida del gran Abraham Valdelomar. Están ustedes comentando ahí algunos puntos importantes sobre su vida. Él, por ejemplo, fue un gran periodista, un gran dibujante, ¿verdad? Él se inició en el rubro del periodismo haciendo caricaturas, aportando mucho a sus peninos trabajos, ¿no? Como caricaturista. Él viaja en Roma a estudiar en la universidad, no lo termina. Él quizás, como muchos aspectos de su vida, no termina sus estudios, lo dejó completo, pero ya tenía un poquito la educación, la experiencia de poder, de alguna manera u otra, hacer literatura, de poder criticar a la sociedad, al país de su momento. Él se involucró mucho con la política, él como periodista investigaba, era muy cuidadoso con las opiniones del resto. Fue amigo del presidente de la República Aristocrática, Billinghurst, participando fervorosamente en su campaña en el año 1912, como algunos de ustedes comentan allí. Sus padres, que eran provincianos, lo enviaron desde muy pequeño a estudiar la secundaria. Luego estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, no lo terminó, pero ya podríamos decir que se desarrolló como un autodidacta. Se desarrolló como un escritor autodidacta, un escritor que de alguna manera u otra comienza a poder desarrollarse e involucrarse en la vida por sí mismo. Varios aspectos que ustedes han escrito ahí, yo quiero que siempre consideren, participen, para que de alguna manera u otra pudieran ustedes conocer más sobre la vida de este gran escritor. Como ustedes se dan cuenta, no fue un escritor puliente, no fue un escritor de grandes familias. Sus padres vienen de la zona de la clase media baja, si se podría decir, pero eso no disminuyó básicamente la importancia de su vida, la vida de José Carlos Mariátegui. Muy bien también a José Diego, que está dando una información básica sobre el oficio, de las cosas que este escritor de alguna manera u otra se involucró. Ahora, aunque no hemos visto un poco sobre la muerte de Abraham Valdelomar, él murió muy joven, a los 31 años de edad. Se dice que él viajó a Ayacucho ya para una reunión entre el grupo Colónida, la revista Colónida que él funda, y en donde ahí publica, pues da a conocer sus cuentos, entre ellos El Caballero Carmelo. Él, estando en Ayacucho, él sufrió una caída accidental. Obviamente se dice de que él estuvo en uno de sus apartamentos y cayó por las escaleras. Él estaba muy deprisa. Se cuenta la anécdota de que él estaba de noche y él estaba muy deprisa. Tenía que obviamente ver al doctor, y él acelera rápido, baja de las escaleras rápidamente, pero no se da cuenta y sufre un traspié que le hace rodar, y él cae de las escaleras. Se dice que luego cae un montículo de piedras. Fue muy doloroso la caída de Abraham Valdelomar en Ayacucho. Cae accidentalmente, y esta caída le provocó la fractura de la columna vertebral, ¿ok? Esas consecuencias trajo más adelante y bueno, de esa manera él muere con una infección a la columna vertebral. Hay una leyenda sobre la muerte de Abraham Valdelomar, especialmente sus enemigos políticos, literatos, afirman, por ejemplo, que él cayó dentro de un profundo hoyo con excremento humano. Dice que así muere Abraham Valdelomar. Algunos forman esa leyenda sobre su muerte, especialmente aquellos que odiaban a Abraham Valdelomar. Pero hoy en día se sabe de que él pues murió accidentalmente con una caída que le fracturó la columna y posteriormente le trajo las consecuencias sobre su muerte. Lamentablemente muere así el gran Abraham Valdelomar, pero antes de morir obviamente nos dejó uno de sus grandes cuentos. Como dice
la periodista Norma en este documental, quizás uno de los cuentos más leídos en los colegios, el más querido por niños, por adolescentes, por jóvenes y seguramente sus padres. Si ustedes les preguntan sobre este cuento, estoy muy seguro que recordarán algo de su experiencia en el colegio. ¿Y quién no ha leído El Caballero Carmelo? Como una experiencia de la tradición, de las costumbres de su querido Pisco, donde él, en la región de Pisco, donde él nació, y en donde nos evidencia una de las costumbres de aquellas épocas, que era la pelea de gallos. Y El Caballero Carmelo es este cuento corto, significativo, en donde nos permite adentrarnos, como decían los postmodernistas, en el mundo de la sencillez, de la simplicidad de la vida, de esas cosas que tenemos que retomarnos. Y con un espíritu muy localista, Abraham Valdelomar escribe sobre la historia de un gallo llamado Carmelo y su lucha con el joven apuesto gallo Ajiseco. Y eso lo vamos a ver el día miércoles. Vamos a estudiar un poco sobre la obra El Caballero Carmelo, pero ya de antemano tú tienes algunas actividades de repaso. Yo te voy a pedir por favor que pudieras tú contestar estas preguntas. No vas a enviar esta tarea, obviamente no lo vas a enviar, pero sí quiero que para tu examen y para tu conocimiento general lo puedas tener y puedas resolver estas preguntas y leer el fragmento del Caballero Carmelo, que lo vamos a leer el día miércoles. Vamos a retomar El Caballero Carmelo el día miércoles y vamos a leer este fragmento sobre la llegada de un joven que era básicamente miembro de la familia, uno de los personajes llamado Roberto, que llega a Pisco y que de inmediato trae grandes regalos a toda la familia después de años, y se da cuenta que su queridísimo gallo Carmelo ya está viejo, ya está cansado, y de eso se trata el fragmento que tú vas a leer y vas a responder a estas preguntas. El día miércoles vamos a hacer un Kahoot con respecto a todo lo referente a Abraham Valdelomar y al postmodernismo, como un repaso también, y sobre el caballero Carmelo, que lo vamos a ver también el próximo, el día miércoles vamos a ver El Caballero Carmelo. Espero de que todos podamos estar juntos ese día, ya como último día de clase para el curso de literatura para este tercer bimestre. Iniciamos el tercer bimestre en el mes de agosto. Ya saben que hay clases solamente hasta esta semana y sin lugar a dudas vamos a estar nosotros trabajando El Caballero Carmelo el día miércoles. Un abrazo a todos, chicos, pásenla bien durante la siguiente hora y luego su break. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.